Bueno, buenas tardes. En este video vamos a solucionar algunos ejercicios del PDF de ecuaciones de estado y también vamos a revisar el despeje de algunas ecuaciones en su forma cúbica. Entonces, inicio compartiendo pantalla del taller de ecuaciones de estado. Tenemos esos 8 puntos. Como podemos ver, son prácticamente los mismos, ¿cierto? Nos dicen que estamos en condiciones de saturación, con un volumen específico pues dado, tenemos una presión y tenemos una masa total de compuesto. Tenemos en este caso que utilizar las ecuaciones de Penn-Robinson, de Van der Waals y de Swabridge-Wong. Y con esta a condiciones de saturación, la masa del líquido, la masa de vapor, el volumen del líquido, el volumen del vapor. Entonces en clase ustedes revisaron este ejercicio número 1. Entonces, yo les propongo que revisemos este ejercicio. El número cuarto, sí, el número cuarto, que nos dice lo siguiente. Yo lo copié en este Word directamente con las ecuaciones que usaron para resolver el anterior. Entonces, este ejercicio nos dice que tenemos 50 libras de etanol a una presión de 456 kilopascales en condiciones de saturación, que tiene un volumen específico de 1 pie cúbico por libra. Utilizando estas tres ecuaciones, pues ya debemos determinar lo que les dije. Esta unidad en kilopascales la podemos dejar así porque es sistema internacional, ¿cierto? Y porque el Excel que tenemos funciona con esa unidad específicamente. Pero este volumen, pues lo tenemos en pie cúbico por libra, entonces pasémoslo directamente al sistema internacional para poder compararlo con los valores que me da trabajar con esta unidad. Entonces tenemos ya la presión y el volumen. Nos vamos al Excel, ecuaciones 1, 2, revisamos que el compuesto sea el correcto. En este caso tenemos etanol, yo también tenía pues aquí directamente el etanol, pero si tuviéramos un compuesto diferente, pues lo buscaríamos en esta lista y pondríamos el número directamente aquí en esta pestaña. Se modifican estas celdas que están como de color naranja, ¿cierto? Tenemos el etanol, directamente el Excel modifica las propiedades termodinámicas, aquí esta parte que es la ecuación de Antoine, ¿cierto? Las condiciones del estado. Entonces, lo que tenemos es, tenemos una presión de 156, como lo tenemos ya aquí directamente en el Excel. Una temperatura, no nos dice la temperatura del enunciado, pero lo que sí nos dice es que estamos en condiciones de saturación. Si nosotros recordamos, cuando nosotros estamos en saturación, podemos estar como vapor saturado, como líquido saturado o en calidad, pero siempre se va a cumplir que la temperatura del estado es la misma temperatura de saturación. Entonces, en este caso, por ecuación de Antoine, yo podría dar el resultado directamente de la temperatura del estado. Y pues eso lo hace el Excel, ya simplemente con poner la presión me está dando la temperatura. Entonces ya tengo aquí aplicado ecuación de Antoine, ¿cierto? Aquí tengo directamente la ecuación de Antoine. ¿Cuál es mi temperatura? Es esta. Yo la escribo aquí como para agrupar los resultados, pero si tuviéramos otro valor, pues no afectaría porque yo me voy directamente a mirar esta parte inferior derecha. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las condiciones de saturación a una temperatura y a una presión, dependiendo el dato que pongamos aquí. Si ponemos aquí presión, pues me voy por presión. Si ponemos temperatura, pues me voy por temperatura. En este caso, como yo agrupé los datos, porque sé que estamos en saturación, no me fijo mucho, es decir, no me fijo en esta parte porque el programa pues no identifica exactamente este estado de saturación, pero como yo sé que estoy en saturación, eh, entonces, ¿qué hacemos? Ya el Excel hizo todos los cálculos que pues tendríamos que realizar, que ya conocemos, que sería calcular las constantes para cada ecuación,
de estado, las constantes A y B, todo lo demás. Entonces ya nos están directamente los resultados. Tenemos el B sub G y el B sub F para estas ecuaciones de estado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el B sub G, el B sub F, ya lo tenemos, y nos piden la calidad si aplica. Entonces comparemos el volumen específico con estos volúmenes que tenemos acá. Nuestro volumen específico es de 0,0624 metro cúbico por kilogramo. Aquí la importancia de cambiar las unidades, porque si revisamos, pues el Excel está en metro cúbico por kilogramo. Si comparamos ese valor, 0,06 es menor al B sub G, pero es mayor al B sub F. Si recordando, sabemos que esta es la condición para que haya calidad. Entonces ya en este momento podemos calcular la calidad. Ya sabemos que estamos en calidad en ambas, ¿cierto? Todas las ecuaciones de estado pues deben darme valores similares. Ya ven que cambian como por decimales, pero pues el valor debe ser muy similar. Entonces, ya teniendo en este caso los valores resueltos, yo los copié aquí en el Word directamente. Entonces tenemos que hallar la calidad. ¿Cómo se halla la calidad? Con esta fórmula que ya trabajamos en tablas de vapor, que es el volumen específico menos B sub F sobre B sub G sobre menos B sub F, ¿cierto? La ecuación que ya hemos trabajado. Entonces, como ya sabemos que este volumen está entre los dos, vamos a hallar la calidad. Entonces, la calidad para Van der Waals me dio un valor de 0,1458, para Penn Robinson 0,1488 y para Swap Relish One me da 0,1482. Entonces, miren que la calidad pues, es muy similar. En este caso, pues puse cómo calculé la calidad, en este caso para Van der Waals. El volumen que tenemos del enunciado, 0,0624 menos el B sub F, que es este, sobre el B sub G menos el B sub F. Así lo hice también para Penn Robinson y para Swap Relish One. Y sabemos que la primera fila pues hace referencia a Van der Waals, la segunda a Penn Robinson y la tercera a Swap, ¿cierto? Entonces ya teniendo la calidad, nos piden la masa de vapor y la masa de líquido. Entonces, recordando lo que es calidad, sabemos que la calidad es masa de vapor sobre masa total. Es decir, que si volvemos porcentaje la calidad, esto nos daría el porcentaje de la masa de vapor respecto a la masa total. Entonces, ¿cómo hallaría esa masa de vapor? Muy simple. Tomo la masa total, 50 libras. En este caso, lo traje en libras, pero ahorita lo voy a pasar a kilogramos. 50 libras por el 14,58% me da 7,29 libras de masa de vapor, haciendo el respectivo factor de conversión de libras a kilogramos. Tenemos que esas 7,29 libras equivalen a 3,31 kilogramos. Y aquí, para hallar la masa ocupada por el líquido, ¿cómo la podríamos hallar? Ya sabemos que 7,29 libras de estas 50 son vapor. Entonces, la masa del líquido pues sería simplemente la resta entre la masa total menos la masa que ocupa el vapor. Ya tendríamos aquí la masa del líquido. La pasamos igual con este factor de conversión a kilogramo. ¿Para qué lo pasamos a kilogramo? Para el siguiente paso. Tenemos que calcular el volumen ocupado por el líquido y el volumen ocupado por el vapor. Recordamos las ecuaciones. El volumen ocupado por el líquido es el B sub F por la masa del líquido y el volumen ocupado por el vapor es el B sub G por la masa de vapor. Entonces tomamos para cada ecuación de estado el B sub F y lo multiplicamos por la masa de líquido y masa de vapor que tenemos que hallar para cada ecuación. En este caso yo lo hice solo para Van der Waals, pero ya saben que podemos hallarlo con estos dos y con estos dos. Ya simplemente repetir la multiplicación, la resta, pero es el mismo proceso. Entonces, aquí directamente multipliqué este B sub F, que es 0,002589
por la masa del líquido en kilogramos, porque miren, tenemos volumen específico en metro cúbico por kilogramo. Al multiplicar por kilogramo, pues nos daría el volumen en unidades de metro cúbico. Y nos da un volumen ocupado por el líquido de 0,05 metros cúbicos y un volumen ocupado por el vapor de 1,366. Igual, tome este B sub G, 0,412764 por la masa de vapor, calculé teniendo en cuenta la calidad, 3,31, y me da un volumen ocupado por el vapor de 1,366 metros cúbicos. Entonces ya eso sería todo el ejercicio, ¿cierto? Todo lo que nos están pidiendo. Como observamos, se hizo exactamente igual que este primer ejercicio que tenían resuelto en clase. Es importante con estos ejercicios que repasemos la parte de conversión de unidades, como les digo, de la presión. Podemos ya, son temas que hemos trabajado, entonces pasar de PSI a kilopascales, y así unidades. Y el manejo de este Excel, que es fundamental para solucionar las ecuaciones de estado, porque pues de aquí leo directamente las respuestas. Entonces aprender bien cómo funciona este Excel es muy importante. Entonces de aquí aprendimos en saturación entrando por presión, ¿cierto? Aquí, mire mire esta parte que es la ecuación de Antoine, leí la temperatura a esta presión y mire esta parte. Igual, si hubiera entrado por presión, leo, bueno, si hubiera entrado por temperatura, perdón, leía a esta parte la temperatura. Pero bueno, en este caso ya hicimos el ejercicio para el etanol. También les traje este ejercicio número 7, el cual es exactamente igual al que hicimos, entonces como que solamente pues miremos qué cambiaría. En cuanto a valores, porque el manejo del Excel sería el mismo, entonces simplemente nos dicen que tenemos 15 kilogramos de hexano a una presión de 15 psi. También estamos en condiciones de saturación y un volumen específico de 2 pie cúbico por libra. Nos piden exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? 15 psi lo debemos pasar a unidades del sistema internacional, kilopascal. Y ese también a metro cúbico por kilogramo. Entonces yo les puse aquí los factores de conversión que debemos tener en cuenta y nos darían los siguientes valores. Haciendo esos factores, nos daría 103,42 kilopascales. Y este volumen específico nos daría un valor, bueno, teniendo en cuenta los factores que está al cubo, ¿cierto? No debemos olvidar esa parte. Me da un valor de 0,124 metro cúbico por kilogramo. Entonces ya tenemos el dato de presión y volumen específico en estas unidades. Aquí también hicimos lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya con estos nos dirigimos al Excel, igual que hicimos ahorita, y lo que hacemos es tener en cuenta esta nueva presión, 103,42, que es el dato que tenemos directamente del enunciado. Y el compuesto, miremos qué compuesto es, hexano. Entonces ya saben, vamos al Excel, miro el compuesto, es lo primero, es hexano, entonces va por orden alfabético, el hexano es el 102. Entonces pongo aquí en esta celda naranja 102,
y me cambian todas pues, las propiedades termodinámicas y todo lo demás, las constantes de Antoine, ¿cierto? Este Excel ya pues facilita mucho esta parte de los compuestos. ¿Qué presión tenemos? 103,42. Entonces, como estamos en saturación, les digo, al estar en saturación, la temperatura de mi estado es la misma temperatura de saturación, es decir, esta misma 342,71. Yo lo que hago pues es escribirla aquí, aunque en realidad no afectaría nada. Yo podría dejar el valor anterior y pues de verdad no afectaría nada. Solamente es para agrupar estos dos y pues para dar respuesta aquí al ejercicio sería temperatura de saturación igual a la que leemos aquí, ¿cierto? 342,71. Listo. Bueno, ¿en qué unidades está? Revisemos, está en Kelvin. Entonces, con esto ya tenemos los resultados. Vamos a mirar en qué parte del Excel miramos. Volvemos a entrar por presión, es decir, que nos volvemos a dirigir a esta parte del Excel. Entonces, a condiciones de saturación, entrando por presión, tomamos estos valores de B sub G, B sub F y comparamos el volumen que tenemos directamente en nuestro ejercicio. El volumen que tenemos es 0,1248. Vamos a compararlo con estos 0,31, pues es mayor, 0,30, 0,31 es mayor y 0,002, 0,001 es menor, es decir, que estamos en saturación y tenemos calidad. Entonces ya sabemos que tenemos calidad, hacemos el mismo proceso, podemos escribir los valores de B sub G, B sub F, calcular la calidad con la fórmula que ya conocemos, con el volumen específico del enunciado y la masa de vapor también son fórmulas, que sería teniendo en cuenta la calidad y la masa de líquido pues sería la resta, también el volumen de líquido, el volumen de vapor. Esta parte ya son como más fórmulas que ustedes conocen. Y ya el Excel directamente me da todos los resultados. Por eso es fundamental que ustedes revisen muy bien este Excel. Por ejemplo, que conozcan bien. Aquí yo pongo el estado del sistema, pero si yo sé que estoy en saturación, leo este cuadro verde. Leo a esta presión, tengo esta temperatura de saturación. Entonces, como tengo presión del ejercicio, esta es mi temperatura. Si yo tuviera temperatura, en mi ejercicio y no me dieran presión y me dijeran que estoy en saturación, tomaría esta. Pero si leemos el enunciado, nos dicen que tenemos una presión en condiciones de saturación. Entonces yo pongo mi presión y leo la temperatura de Antoine y esta es mi temperatura del estado y ya me voy aquí entrando por presión y tomo los valores. Entonces los demás ejercicios se hacen igual. Se hacen haciendo la conversión de unidades, ¿cierto? Mirando que estemos en kilopascales, en metro cúbico por kilogramo y hallando los volúmenes, en este caso los factores de compresibilidad, pues son en los volúmenes, aquí nos daría ambos factores de compresibilidad con los que se calcularon los volúmenes y todo lo demás, ¿cierto? Que ya vimos paso a paso, que aquí sería lo mismo. Yo les digo que este taller es muy similar, pero es bueno que practiquen, sobre todo que se cambia de compuesto. Es muy importante mirar esta parte siempre antes de iniciar, porque si yo lo dejo así, de pronto cambié de compuesto y empiezo como a cambiar algo acá, sigo trabajando con hexano aquí. Entonces es muy importante revisar que el compuesto esté correcta, o sea, esté correcto. Mirar que aquí estemos en el número pues correcto para el compuesto que tenemos. Entonces, por un lado, esto era lo que pues quería mostrarles en este caso el taller se maneja igual. Es bueno que lo revisen, que hagan la conversión de unidades, que miren el Excel, que cambien de compuesto, que miren que al cambiar de compuesto cambian estas propiedades y cambia todo lo demás. Bueno, eso por un lado, en el que ya vimos saturación, ¿cierto? Este taller se enfoca principalmente a saturación entrando por presión,
pero pues yo puedo tener otros estados. Si nosotros recordamos, yo puedo estar como vapor sobrecalentado, puedo estar como líquido comprimido. Entonces, en ese caso, se trabajaría diferente. Entonces, yo les traje un ejercicio aquí también en el Word para que trabajemos un estado de vapor sobrecalentado. Ustedes habían trabajado también en clase un estado de vapor sobrecalentado donde les pedían la presión. En este caso también vamos a calcular la presión, pero en este caso la vamos a calcular por Penn-Robinson. Ustedes la calcularon por Van der Waals, ¿cierto? Sería reemplazando estos valores para hallar la respectiva presión. Pero en este caso, pues ya vamos a utilizar la ecuación de Penn-Robinson. Entonces, ¿qué ejercicio tenemos? Tenemos que agua a una temperatura de 150 grados Celsius y un volumen específico de 0,6340 metro cúbico por kilogramo, nos piden determinar la presión. Entonces, si lo que yo hago al tener este enunciado es irme al Excel, siempre tengo este enunciado, tengo las dos propiedades, vamos a mirar. Estamos en hexano, yo cambié el compuesto para que fuera agua. Entonces es el 9. Agua ya me cambia todas las propiedades. ¿Qué presión tengo? Pues ninguna, ¿cierto? ¿Y qué temperatura tengo? 150, pero recordemos que aquí tenemos que ingresar la temperatura en Kelvin. Entonces, los 150 le sumo 273.15, 423.15. Entonces, para esta temperatura, esta es la presión de saturación, ¿cierto, Antoine? Esas son las propiedades del agua. Entonces, yo hago lo mismo en este caso, como si fuera por tablas de vapor. Yo miraba por temperatura cómo era el B sub G y el B sub F para poder definir este estado con este volumen. Recordando lo que ya sabemos que el G y el B sub F estaríamos en saturación. Si fuera igual al B sub F sería líquido saturado y si fuera exactamente igual al B sub G sería vapor saturado. ¿Cierto? Eso ya lo sabemos totalmente. Entonces aquí en el Excel nos permite hacer lo mismo que hacíamos por tablas de vapor. Miren, yo ingresé una temperatura. Aquí pues no me está calculando lo demás, pero lo que yo quiero es entrar por aquí. Entonces yo miro B sub G y B sub F para todas estas ecuaciones. En este caso, centrémonos en Penn-Robinson, porque aquí ya tenemos un ejemplo de calcular la presión para Van der Waals, ¿cierto? Que no es tan complicado porque pues, la ecuación es simple, es multiplicar el R particular por la temperatura, volumen específico, la constante B, la constante A y el volumen específico. Entonces, esta es sencilla, pero aquí ya hay un poquito más de operaciones en el teta de Penn-Robinson, porque miren que es pues, un factor más largo, pues ya vamos a mirar esa parte. ¿Cómo sería? Que también es como una tareita que les dejo el profesor. Vamos a mirar cuánto nos daría en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, yo copié estos, no, esta tablita no es de aquí. Bueno, directamente sabemos que si esto se cumple es vapor sobrecalentado. Pero entonces copiemos de nuevo estas dos, por ejemplo, entrando por temperatura, ¿cierto? Verificar por temperatura, B sub G, B sub F, para Van der Waals y para Penn-Robinson. Ya sabemos que la primera fila es para Van der Waals y la segunda pues es para Penn-Robinson. Entonces comparamos este B sub G y este B sub F al volumen que yo tengo en el estado. Tengo un volumen de 0,6340 y mi B sub G es de 0,4, ¿cierto? 0,4046. Ya saben que en una ecuación de estado a otra pueden variar los decimales, pero pues el valor debe ser similar, ¿cierto? Debe ser pues muy similar. Pueden variar decimales, pero el comportamiento debe ser el mismo.
Entonces, si miramos, este volumen efectivamente es mayor al B sub G. Por lo tanto, concluimos que este volumen específico, bueno, es minúscula, ¿cierto? Recordando, bueno, volumen específico es como en cursiva. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta, es vapor sobrecalentado. Con esta comparación ya obtuvimos directamente el estado y qué hacemos. En este caso, volvemos al Excel. Yo solamente tengo una temperatura y no tengo una presión. Por ejemplo, si yo tuviera una presión, no sé, 100 kilopascales, me está diciendo que es vapor sobrecalentado. Yo aquí puse un dato como, pues, inventado, ¿cierto? Si yo estoy en vapor sobrecalentado, yo leo aquí en condiciones del estado. Si yo estoy como líquido comprimido, yo también leo aquí en condiciones del estado. Ya saben, esta parte aquí abajo es solamente para condiciones de saturación. Acordémonos que esta tablita es para condiciones del estado directamente. Pero bueno, yo no tengo presión. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que calcular la presión directamente de la ecuación de estado. Como ya saben, para calcular la presión en saturación, pues hacemos uso de la ecuación de Antoine, ¿cierto? Es muy sencillo, directamente el Excel no la da. Pero cuando estamos en vapor sobrecalentado y en líquido comprimido, debemos hacer uso de la ecuación de estado para hallar la presión. Entonces vamos a hacer uso de esta ecuación para calcular el valor de la presión. En este caso, yo usé este Excel aparte como para mirar bien la parte del cálculo del teta de Penrobinson, revisar los paréntesis y todo. Entonces, este Excel es simplemente celdas. Aquí tenemos la presión en kilopascales, no la tenemos. La temperatura en Kelvin, 423.15. Ya saben, tenemos una temperatura de 150 grados Celsius. Pero aquí vamos a trabajar en Kelvin, entonces 150 más 273.15. La presión crítica, la temperatura crítica y el factor acéntrico, todo lo debemos cambiar. Y también el R particular. Entonces nos vamos a la base de datos. Es un Excel así como, pues por práctico, ¿cierto? Como para observar bien, que hagamos el despeje, como tener aquí el cálculo de la A, de la B, de teta, ¿cierto? Aquí también calculamos otras cosas que no usamos en esta parte, pero pues nos centramos en poder despejar esta ecuación. Entonces, igual esta parte la podríamos hacer aquí, abajito, pero yo la hice aquí como para tener más espacio. Vamos a despejar esta ecuación. Tenemos, bueno, este no. Bueno, tenemos que revisar que estas propiedades correspondan al compuesto. Nos vamos a la base de datos, revisamos propiedades críticas del agua. 22.109, 647, 0,34. Sí, entonces están bien esas propiedades y el R particular 8,314 dividido el peso molecular del agua 18 está perfecto. Entonces ya, aquí tenemos muy bien, aquí lo que hice fue pues nombrar las celdas para que fuera más fácil calcular todo. Entonces, ¿qué hice? Fui a Penrobinson, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la A? 0,45724 por R específico, pues al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado sobre la presión crítica. Entonces ya, tenemos el cálculo de la A, el cálculo de la B, 0,07780 por el R por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Entonces miren lo bueno de tener un Excel con las celdas así ya nombradas. En caso que yo cambie estas celdas por otro compuesto, pues tendría que digitar cada uno, pues me cambiarían estas, ¿cierto? Y el teta, que es lo más largo de calcular en este caso, vamos a revisar. Teta de Penrobinson es igual al valor de la constante A, que es esta misma, es decir, la celda G10, ¿cierto? G10 por 1 más 0,37464 constante, ¿cierto? Más 1,
54,226 por el factor acéntrico, es este, B6, la celda B6, menos 0,26992, también por el factor acéntrico al cuadrado, por 1 menos la temperatura reducida. Si recordamos, esa temperatura reducida es la temperatura del estado sobre la temperatura crítica. Entonces tenemos que reemplazarla aquí. Vamos a mirar que yo la reemplacé 1 menos la temperatura del sistema sería B2, esta, por eso la puse aquí arriba. Esta sí la tenemos. Tenemos que 150 grados Celsius, 423,15 Kelvin. Entonces cambiamos la temperatura del estado sobre la temperatura crítica, que es B5, es decir, 647,3 elevado a la 0.5, o sea, en raíz cuadrada, y todo elevado al cuadrado. Entonces miren que aquí yo puedo mirar bien la parte de los paréntesis. En caso, digamos, de hacer esta operación en la calculadora, me puedo saltar algún paréntesis, ya me cambiaría el sentido de la operación. Aquí ya la dejé lista. Enter, tenemos el valor de teta. Tenemos, bueno, estos son los valores de A, B, alfa, beta y gamma, ya para solucionar la cúbica. Pero pues aquí directamente este programita nos soluciona todo, ¿cierto? Nos soluciona todo lo de Penrobinson. Entonces, ya es muy sencillo lo que nos falta. Tenemos este volumen, sí, 0,6340, ¿cierto? Y una temperatura de 150 más 273,15, 423,15. Entonces, con estas dos voy a calcular la presión. Miren que sí puedo porque conozco todos los demás. Entonces, empecemos a escribir la ecuación. Igual, la presión aquí es igual al R, este R, bueno, podemos ir poniendo paréntesis, R por T, es decir, la temperatura del estado sobre volumen específico, que lo tenemos aquí, menos esta constante B, que la calculamos para Penrobinson, menos, aquí puede ser un paréntesis general, ya acabé el primer cociente y ya me falta solo este. Entonces miren que igual es sencillo despejarlas, pero aquí el teta es como el más largo, ¿cierto? ¿Qué hacemos en este caso? Menos el teta de Penrobinson, pero entonces, el teta de Penrobinson está dado por todo esto, entonces yo copio toda. ¿Sí? Listo. Entonces yo copio toda esta expresión para el teta y aquí directamente pongo menos la expresión y miro que esté bien. Que 10 sigue siendo A, 1 más todo lo demás, ¿cierto? Factor acéntrico no cambia de lugar. Pero aquí la temperatura, bueno, la temperatura tampoco me cambia porque la puse en ambos lados, funcionan los dos. En este caso, bueno, tendríamos todos y listo, en este caso sí, tendríamos el teta tal cual. Podríamos incluso haber escrito el valor porque tenemos todo ya nombrado. Entonces aquí comprobé que todo estuviera bien. Entonces el teta, ponemos un paréntesis general de todo el término sobre, revisar, de poner un doble paréntesis para asegurar el cociente, el volumen específico al cuadrado, es decir, este elevado al cuadrado, más 2 veces la constante B por el volumen específico, de nuevo, esto es una multiplicación, menos la constante B al cuadrado. Revisando, cierro paréntesis y ya tendríamos,
bueno, cierro paréntesis de este y cierro paréntesis de este, que es el cociente grande. Si yo le doy pues Enter, ya tendríamos el valor de la presión. Y eso es lo que nos da la presión por Penn Robinson, 302,54. Entonces ya señalo este valor y este es el resultado de la presión que nos piden. Entonces, como podemos ver, en este caso, despejar esta ecuación, pues no es complicado, es simplemente hallar el valor de la presión teniendo todos los datos. Lo único es que sí tenemos que poner cuidado con este teta de Penn Robinson en cuanto a los paréntesis, pero aquí en el Excel ustedes pueden programarlo, nombrar así las celdas y se les facilita mucho porque ya nombran la temperatura, nombran todo lo demás y ya lo tienen listo. Entonces ya tendríamos esa parte lista y tenemos la presión. Si nosotros comprobamos por Van der Waals, nos debe dar una presión muy similar. Aquí no puse las unidades, pero es bueno que las pongamos siempre. Esa temperatura está en Kelvin y esto es volumen específico por kilogramo. Entonces ya, aquí terminé mi ejercicio en esta hojita de Excel. Bueno, aquí también están nombradas las celdas para la ecuación de swap release 1. También en caso que el teta de swap release 1 también es el siguiente. Bueno, estas diapositivas pues tienen el resumen de todas las ecuaciones de estado. Entonces si miramos este teta de swap release 1 también es como igual de largo que el de Penn Robinson. Entonces si ustedes quieren también es bueno que lo tengan en Excel ya con celdas nombradas, ¿cierto? Para facilitar la operación. Entonces comprobemos esta presión por Van der Waals. Podemos poner aquí que ya solucionamos el ejercicio. Entonces por Penn Robinson nos dio un valor de 302,55 kilopascales. Entonces aquí ya habían hecho un ejemplo directamente en el Excel para bueno, la constante A, tenemos que calcular las constantes para Van der Waals, igual que lo hicimos para Penn Robinson. Miremos que estén bien. Las constantes 27 sobre 64, 27 sobre 64 por el R particular. Al cambiar por agua, pues me cambian estos compuestos, ¿cierto? R particular al cuadrado, la temperatura crítica. Es decir, este A está correcto para el agua porque en este Excel, solo al modificar el número me cambia todo. Entonces, en este caso, sí. El B también estaría correcto, teniendo en cuenta esto, pero el volumen específico, pues sí es diferente. En este caso, en el ejercicio que tenemos, el volumen específico es de 0,6340. De 0,6340 y miren la presión que me da, 304,59, 302,54. Bueno, es muy similar el valor. De aquí decimos que ya el ejercicio nos dio correcto, si lo comparamos. Van der Waals nos da 304,59. Entonces de pronto se preguntan cómo en las diferencias. Podemos ver igual, bueno, aquí es 304, ¿cierto? Revisemos bien, 304,59. Igual aquí podemos observar también las diferencias. Si miramos Van der Waals, miren los volúmenes. 0,4046 y Penn Robinson 0,4018. Es decir, igual las ecuaciones de estado trabajan con una diferencia en los últimos decimales, entonces esos decimales se van acumulando y pues aquí me da una diferencia 304, 302, pero pues es una diferencia mínima porque estamos con diferente ecuación de estado, ustedes saben que hay unas ecuaciones más exactas que otras y en ese caso tendríamos solucionado el ejercicio y nos dio correctamente. Por ejemplo, si ustedes deben despejar una presión en vapor sobrecalentado, es decir, que deben directamente despejarlo de la ecuación, ¿cierto? De estas diapositivas, de esta ecuación, y les da muy diferente el valor, ya podemos saber que en algún
En alguna ecuación nos equivocamos porque deben ser iguales. Igual yo podría solucionarlo para, en este caso, como lo tengo aquí, para swap release one. Podemos hacerlo para comparar que si nos den, porque todas las ecuaciones de estado, pues nos deben dar el mismo, pues un valor muy similar. Entonces vamos a mirar que si nos dé también por esta ecuación, swap release one. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría por este? Ya teniendo el Excel, es bueno que creen así como hojas de Excel que les faciliten las operaciones en este tema de ecuaciones de estado. Entonces tenemos la constante A, la constante B, el teta de swap release one, los tomé de acá directamente de las diapositivas, swap release one, ese es el A, el B. Podemos hacer un recorte de pantalla para directamente en el Excel observar la ecuación. Bueno, quedó muy grande. Entonces miren que ese tema de ecuaciones de estado en el Excel se facilita mucho porque es una herramienta muy buena para poder solucionar estas ecuaciones, hallar una presión, pues no es complicado, es una operación larga, pero miren que en el Excel se facilita mucho. Entonces por eso es lo bueno. Entonces ya tenemos aquí para swap, tenemos la constante A, 0,42, 747, el R. Miramos, todo está bien, están nombradas las celdas correctamente. Para B también están nombradas muy bien, el R para el agua. Revisar que sí estén las propiedades para el agua, o sea, el compuesto que estamos trabajando. El B5, temperatura crítica, sí, todo está perfecto. Y el teta, que es esta fórmula. Entonces, se vuelven a nombrar todas las celdas. J10 es A1 más 0,48, el factor acéntrico, que ya sabemos la temperatura reducida, que es la temperatura de mi estado sobre la temperatura crítica. Entonces ya todo nombrado en el Excel facilita mucho la operación, el valor de teta aquí. Entonces ya simplemente, esto es para en Robinson. Entonces hagamos aquí para, bueno, no, yo creo que es más fácil aquí. Bueno, estoy aquí la presión en kilopascales para swap release one. Entonces miren que en este caso un mismo ejercicio lo vamos a resolver por 3 ecuaciones. O sea, vamos a hallar la presión en 3 ecuaciones. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer igual que hicimos aquí en Robinson, es prácticamente lo mismo. Empezamos igual a R particular por la temperatura del estado, que lo tengo aquí 2 veces, puedo nombrar esta, sobre el volumen específico, este mismo, menos ya la constante B, cambia para release one, es esta. Ya tengo el primer cociente, menos el teta de swap release one, que sería este, que revisando tiene nombrada la temperatura, el R, entonces está correcto, ¿cierto? Ahorita lo copié para revisar y ya me di cuenta que están bien nombrados. El teta, pero ponemos un paréntesis para este cociente. ¿Qué me faltaría aquí? Que es el volumen específico, un paréntesis, otra vez el volumen específico, más la constante B, así, y pues en este caso cierro paréntesis por este lado y por el lado del cociente. Entonces revisando ya tendríamos todo.
damos Enter y, bueno, aparece referencia. Miremos si nombre de pronto una celda que no era. B7R por T sobre volumen específico B11 menos J11. Sí, entonces de pronto aquí en este cociente. Bueno, aquí el signo de multiplicación, el teta de Sorro Lisbon, que aquí ya está totalmente nombradas las celdas, el volumen específico más la constante, Enter. Ah, listo. Me faltaba el signo de multiplicación aquí, para que siempre revisemos muy bien esta parte de las fórmulas por si nos falta algo. Y miren el valor que nos da. Ese está más cercano a Penn Robinson. Este es el valor en Suabre-Lisbon. Entonces podemos mirar que sí es cierto que para cada ecuación de estado, si yo voy a hallar una presión, una temperatura, tengo que obtener resultados similares. Miren, en valores muy similares. Entonces ya lo resolví también por esta y me da 302,75. Entonces ya hicimos este ejercicio. Creo que era una de las tareas que miraran cómo se hallaba la presión, en este caso para Penn Robinson. Entonces aquí ya hicimos la tarea, ¿cierto? Miramos cómo sería el proceso. Lo más importante de esto, que miren que son dos cocientes que serían sencillos, es que se tengan bien nombradas las celdas. O sea, si lo van a trabajar en Excel, que se nombren bien las celdas, que se creen como tablitas, donde se nombren las propiedades críticas para facilitar hallar estos valores. Aquí pues el teta, nombrando bien y poniendo bien los paréntesis, ¿cierto? Entonces ya eso sería todo para este ejercicio. Entonces, miren que ya aquí hicimos vapor sobrecalentado. Y la tenemos que hallar directamente de la ecuación de estado. Entonces, miren, ya este Excel, ya sabemos cómo manejarlo. Aquí está saturación, aquí está la condición del estado, cuando estoy en vapor sobrecalentado y cuando estoy en líquido comprimido. Entonces, por ejemplo, yo hago el cambio aquí, comprobemos, la temperatura la tenemos y la presión la que acabamos de hallar. No sé, esta de Penn Robinson, 302,55. Pongo esta presión 302,55. Miren, aquí sí me está diciendo vapor sobrecalentado. Para vapor sobrecalentado y líquido comprimido, el Excel sí me identifica bien el estado. Entonces está perfecto aquí. Y yo leo directamente esta tablita. Entonces me da el factor de compresibilidad. Ya saben que cuando estamos en vapor sobrecalentado tenemos una raíz real, ¿cierto? Y el volumen específico. Y miren, nos da para Van der Waals 0,6383, 0,6355 y 0,6359. Pues nuestro valor era 0,6340, muy cercano, diferencia de decimales. Entonces ya aquí comprobamos que todo está perfecto. Si nosotros ponemos la presión que hallamos con la temperatura, ¿cierto? Esta fue la calculada, nos da el volumen que teníamos. Y ya saben que lo leo aquí, porque estoy en vapor sobrecalentado. Entonces, eso era algo que les quería enseñar también, porque pues son otros estados que también podemos tener y que también este Excel nos funciona muy bien para todos estos. Y por último, tenía planeado mostrarles, sí, por último tenía planeado mostrarles, por ejemplo, ya sabemos que podemos estar en tres estados, ¿cierto? En saturación, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Y que en saturación, Antoine me facilita la forma de calcular ambos, ¿cierto? Ahí se están relacionados. Pero lo que es vapor sobrecalentado y líquido comprimido, ya vimos que pues lo debo despejar directamente de la ecuación de estado. Igual para cualquier ecuación de estado podríamos despejar la presión. Entonces, hay ejercicios y hay variaciones en las que yo tengo la presión y necesito despejar la temperatura. Entonces, esas son variaciones de los ejercicios. Quería mostrarles esta parte para que lo pensemos un momento. O sea, tenemos la presión. Miren que en una ecuación, si yo tengo la presión y solo desconozco la temperatura,
la puedo resolver porque es una ecuación con una sola incógnita. Entonces, pues estaría bien resolverla. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Eso se hace con Solver y se puede hacer para cualquier ecuación. Miren, por ejemplo, que en este caso para Van der Waals sería sencillo, ¿cierto? Sería simplemente aquí una incógnita y por aquí la presión. Entonces aquí sería simplemente despejar. Esto ya sabemos que es para vapor sobrecalentado y para líquido comprimido, donde pues aquí las propiedades presión y temperatura sí se deben despejar directamente de aquí. Entonces para Van der Waals es sencillo. Ustedes pueden pues probar despejar esta ecuación, igual no es complicado sacar la temperatura de aquí. Pero si miramos lo que es Penn-Robinson, Swap Release One, tienen la temperatura aquí y tienen la temperatura aquí incluida, porque sabemos que la temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces esto ya nos hace que sea más largo el factor porque tenemos una incógnita aquí. Entonces es más complicado despejarlo, pero pues no es imposible. Digamos, Excel con Solver facilita mucho este proceso. Entonces, por ejemplo, hallemos la temperatura de este ejercicio. Es decir, nos tiene que dar 423.15. Les voy a dar el ejemplo con Penn-Robinson. Y ustedes van a ver que se puede despejar la temperatura de aquí por Solver. Entonces, tenemos una presión de Penn-Robinson, ¿cierto? 302,54 kilopascales. Y un volumen específico, bueno, este mismo. Podemos copiarlo. Bueno, recordamos poner unidades, presión en kilopascales. ¿Y que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la temperatura. Así como aquí el ejercicio nos pedía la presión, nos la diferencia. Entonces, bueno, tenemos estos dos. Lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que hacer un solver. Entonces ya sabemos, para un solver yo tengo que tener una celda que sea la temperatura. Entonces la temperatura en Kelvin va a ser esta celda que voy a poner de este color. Aquí voy a tener el valor de la temperatura. Entonces, en otra celda debe ir la ecuación. Pongamos, por ejemplo, la ecuación aquí. Bueno, aquí. ¿Cuál ecuación va a ser? Va a ser esta. Si yo paso la presión a restar acá, la ecuación me queda igualada a 0, ¿cierto? Entonces ya tendríamos directamente la ecuación. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? R por T. Entonces empezamos a reemplazar R por T, igual como hicimos ahora. ¿La temperatura cuál es? Esta celda que estaría vacía por ahora porque estamos calculando ese valor. RT dividido el volumen específico es este menos la constante B de Penn-Robinson. Ya tengo el primer cociente, ¿cierto? Que es este. Si nosotros revisamos, por ejemplo, miren que ese cociente relaciona únicamente esas propiedades críticas, ¿cierto? B7, que es el R particular, bueno, la temperatura crítica y la presión crítica. Estas son las mismas porque seguimos trabajando con agua. Entonces seguimos aquí en la ecuación menos, ya vamos para el siguiente cociente. Zeta de Penn-Robinson, aquí es donde viene directamente que tenemos que copiar toda la expresión que ya tenemos con las celdas nombradas para el teta, para que sea más, para que nos ahorre tiempo. Entonces tenemos menos toda esta expresión. Revisamos que esté bien, la A, 1 más 0,37464, el factor acéntrico B6, sí. Pero aquí ya va a haber un cambio. Esta temperatura ya no va a ser esta, porque no la sé. Entonces, ¿qué temperatura va a ser? Esta celda vacía. Va a ser mi nueva temperatura.
porque no la conozco. Y ya sería, la temperatura crítica sería la misma, todo igual. Entonces ya tengo este teta de Penn Robinson sobre, ya me faltaría solo el denominador. Volumen específico al cuadrado. Sí, está bien. Volumen específico al cuadrado más 2 veces esta constante B por el volumen específico de nuevo menos esta constante B al cuadrado. Entonces ponemos en paréntesis esta parte. Revisamos que estén bien los paréntesis de cada cociente. Bueno, creo que ahí ya estaría. Sí, aquí ya estaría el cociente, entonces yo le doy, bueno, creo que aquí, bueno, me equivoqué en alguna parte, en este paréntesis. Bueno, lo que nos dice es, hay un problema en esta fórmula. Es un signo igual, Excel piensa que se trata de una fórmula. Sí, es como en esta parte, que es la expresión del teta de Penn Robinson. Entonces volvamos a escribirlo. Es elevado al cuadrado, pero todo este término, ¿sí? Entonces igual voy a poner el paréntesis, no porque está elevado, directamente este, sí, este por 1 al cuadrado. Y ya aquí estaría totalmente los paréntesis, revisando el A. Ah, bueno, aquí este A también va incluido, porque es todo este, aquí cierra. Y ya aquí abajo serían, bueno, esta parte de los paréntesis es muy importante revisarla, para que igual Excel avisa cuando hay algún error en la fórmula, entonces pues ya nos permite ver en qué pudimos habernos equivocado. Aquí me sigue mostrando que, bueno, no me está reconociendo la ecuación, entonces tenemos que mirar por qué sería esto. Bueno, A, esta parte está bien, ¿cierto? RT, volumen específico, constante B, toda la parte del teta de Penn Robinson a 1 más 0,37 por este al cuadrado por 1 menos la temperatura reducida a la, listo, b al cuadrado más 2, la constante, el volumen específico y este. Listo, sí, me faltaba un paréntesis, creo que sí. Bueno, como la ecuación es un poquito larga, tenemos que revisarla bien. O sea, esos errores de Excel, pues lo bueno es que nos avisa, entonces pues podemos revisar directamente qué pudo haber pasado, pero entonces aquí ya lo corregí. Ya está bien la expresión. Entonces tenemos la ecuación, pero también le voy a restar la presión para que sea igual a 0. Entonces menos, ¿qué presión tenemos? Esta. Me da valor porque esta, bueno, Excel es muy, me está diciendo que error en el valor, ¿qué valor tenía antes? Para que miremos. -16.
de ecuación. Si está bien nombrado, sí, todo está perfecto. Bueno, en este caso, pues dejemos la ecuación así, pero sabemos que está igualado a la presión, es decir, a este valor. Lo que hacemos es entonces abrir una pestaña de Solver. Vamos a mirar que si nos dé esta prueba. Entonces, ¿qué celda es nuestro objetivo? La ecuación. ¿Qué valor tiene que tener? En este caso, 0 no, sino el valor de la presión. ¿Y qué valor tiene la presión? 302,54. No sé por qué no me dejó restarla, pero miremos si aquí nos deja solucionarlo. ¿Cambiando qué celdas? Cambiando la temperatura. Voy a resolver y me dice que Solver encontró la solución. Se pasó hasta aquí. Y la solución es a esta, es que la temperatura es 423,14, 423,15. Entonces sí, nos dio perfecto el resultado. Aquí ya podemos comprobar que todo está perfecto. Incluso aquí el Solver me dio el valor de la presión exacto, 302,54. Ya si hubiéramos querido restarle ese valor, no sé por qué no nos dejó volver la ecuación cero. No sé, en este caso no nos está dejando volver la ecuación cero. Seguro es un valor negativo muy grande, pero igual, como ustedes saben, Solver pues tiene esta posibilidad, que yo puedo igualar a un valor que yo quiera. Y pues en este caso, iguale a la presión. Es sino que ustedes revisen bien, que aquí pues nos dicen valor de, y yo puedo poner el valor que yo quiero igualar. Entonces nos dio perfecto. Entonces yo les quería mostrar esta parte porque de pronto un ejercicio que les pida la temperatura es posible despejarla de estas ecuaciones que tienen este teta que es para Penn Robinson y para Swap Release One siempre es como muy largo, ¿cierto? Es un término larguito. Entonces sí tenemos que hacerlo así por Excel. Entonces, como vimos, también los paréntesis son fundamentales. O sea, en cualquier momento un paréntesis está mal y nos podemos quedar ahí en la fórmula y tenemos que mirar hasta que encontremos el error. En este caso me aparecía un error, pero revisando bien, pues ya al final lo corregí y nos dio perfecto la temperatura. 423 y era 423,15, ¿cierto? Entonces, ya teniendo, bueno, no borremos en este caso esta. Si miramos, si yo borraba la temperatura, se me borraban estos, pero estos tres no dependen de la temperatura directamente. Este sí, pero como yo nombré la nueva celda con la que hallé, entonces sí, no se me cancela. Pero pues los demás sí era porque tenían la celda anterior. Entonces miren que en este caso, en la ecuación de Penn Robinson, la temperatura aparece aquí, RT, y aparece aquí en el teta, para que ustedes, en caso que lo tengan que despejar, tengan en cuenta que la temperatura reducida tiene la temperatura. Entonces ya ese sería lo que les quería mostrar para que también practiquen Solver, para que miren que en este tema de ecuaciones de estado igual lo podemos usar. Nos dio perfecta la temperatura, entonces aquí también podemos usar Solver. Es una herramienta muy útil. Y ya, por último, sí les quería mostrar, ya lo último, es el despeje de la cúbica de la ecuación de Reddish-Bond. Ustedes tienen pendientes hallar la cúbica de Berthelot también, entonces para que tengan en cuenta esas tareas. Aquí les voy a mostrar el procedimiento así resumido de cómo se hallaría esta cúbica. Entonces, tenemos la ecuación, ¿cierto? De Reddish-Bond, tenemos el teta de Reddish-Bond. Es diferente Reddish-Bond a Swap Reddish-Bond, ¿cierto? Son ecuaciones diferentes. Y entonces lo que hacemos es reemplazar este valor del teta de Reddish-Bond directamente aquí. Entonces, multiplicamos paréntesis, tenemos volumen específico al cuadrado más, bueno, volumen por B, todo lo que ya conocemos. Y lo que hacemos es operar mínimo común múltiplo, es decir, aquí la X, ¿cierto? Y aquí el mínimo como pues lo hicieron en clase. Entonces, este por este. Multiplicamos ambos denominadores y este numerador con este denominador
y agrupamos, ¿cierto? Ya lo tenemos así y lo que hacemos es en el denominador multiplicar. Ya aquí en el denominador obtuvimos el término volumen al cubo. Lo que hacemos es pasar todo el denominador a multiplicar la presión. Ya nos queda directamente toda la igualdad aquí multiplicada por la presión. Multiplico el B cubo por el P, por este, por el otro, o sea, este por este por este. Pasé este denominador aquí arriba. Ya con los demás valores también destruí paréntesis. Eso es una operación matemática que es bueno que ustedes hagan paso a paso. Puede ser a mano, ¿cierto? Se recomienda hacerlo más a mano para que vayan mirando cómo cancelan y cómo van agrupando sobre todo. Entonces ya tenemos esta ecuación por ahora. Sabemos que la ecuación cúbica la debemos dejar aquí en el término al cubo sola, ¿cierto? Debe estar un 1 acompañando este volumen específico al cubo. Entonces toda la ecuación se divide entre la presión. Agrupamos factor común del volumen específico al cuadrado y dividimos entre la presión toda la ecuación, ¿cierto? Para poder cancelar incluso este término para cancelarlo y que me quede un 1 acompañando. Dividiendo entre la presión, agrupando y factorizando aquí para el volumen específico, pues el volumen al cuadrado, tengo la siguiente ecuación resultado. Entonces miren que aquí ya tengo la ecuación cúbica para Rayleigh-Bohn y con su respectivo alfa, que es el que acompaña al volumen al cuadrado, el beta, que acompaña al volumen, y el gamma, este término aquí. Entonces, ese es el procedimiento para hallar la cúbica en Rayleigh-Bohn. En Berthelot sería similar, como lo mismo, hacer operaciones matemáticas de mínimo, pues como múltiplo y todo lo demás, agrupar, sacar factor común y ya saben que ese término al cubo lo dejan solo pasando a dividir lo que lo acompaña. Y mirando en qué pueden sacar factor común, así obtienen la cúbica, que esta les puede servir para cualquier ejercicio que ya pida exactamente esta ecuación de estado. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar en este video de esos ejercicios, como algunas cosas en Excel también, para que lo practiquemos y todo lo demás. Igual, pues en caso que tengan inquietudes, dudas, el lunes hacemos monitoría a las 4. Entonces ahí resolveríamos cualquier duda que puedan llegar a tener. Entonces yo me despido, espero que les quede muy claro lo que hicimos, que vayan trabajando y que vayan intentando también hacerlo en sus computadores, en el Excel, que vayan probando como todos estos procedimientos y pues también quedo atenta a cualquier duda que puedan llegar a tener.